Muy buenos días, le damos la bienvenida al Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje. Para aquellas personas que se encuentren conectadas a través de la plataforma Zoom, les recordamos si por algún problema de conexión tienen que retirarse esta transmisión también se está realizando a través de la plataforma de Facebook. De igual manera les recuerdo que tanto esta conferencia como las conferencias pasadas que ha organizado el Instituto Peruano de Arbitraje se encuentran colgadas en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, con la finalidad de que puedan acceder a todas estas actividades académicas que hemos venido organizando. Como recordarán, el Instituto Peruano de Arbitraje es la institución líder de la región por sus connotados esfuerzos en promover y difundir las buenas prácticas arbitrales como mecanismo eficiente y eficaz para la resolución de controversias. Debido a las consecuencias generadas por el COVID-19, es que el Instituto Peruano de Arbitraje decidió, para lo que quedaba del año 2020, organizar estas actividades académicas de manera virtual, ello con la finalidad de seguir contribuyendo con la difusión de las buenas prácticas arbitrales. Es debido a ello que estamos organizando el día de hoy, bueno, ayer y hoy, el Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional. Les recuerdo que el 7 de septiembre el Instituto Peruano de Arbitraje está organizando el evento Upcoming Leaders, Litigio y Arbitraje. El 9, 10 y 11 de septiembre el Instituto Peruano de Arbitraje está organizando el tradicional Congreso Regional de Arbitraje, que como recordarán se realizaba de manera presencial y todos los años iba rotando en diversas provincias. Por ejemplo, se organizó en Arequipa, en Tacna, en Trujillo, en Cusco. Sin embargo, debido a las consecuencias generadas por el COVID-19, el Instituto Peruano de Arbitraje ha decidido organizar este tradicional Congreso Regional de manera virtual. Los esperamos de manera virtual este 9, 10 y 11 de septiembre. El IPA también está organizando este 23 de septiembre el IPA Webinar sobre arbitraje en materia de derecho deportivo. Estos son los tres eventos que tiene programado el Instituto Peruano de Arbitraje y los invitamos a poder participar de ellos. También les recuerdo que el estudio Carlos Soto y Asociados, que cuenta con oficinas en Perú y España, este 8 de septiembre está organizando el evento sobre jurisprudencia arbitral, en la que se contará con la participación del doctor Fernando Rodríguez Sangobaldo. Dicho estudio también está organizando este 10 de septiembre un seminario de arbitraje internacional en honor a Fernando de Traseñís Granda, donde distinguidos especialistas tocarán el tema sesgos y prejuicios en el arbitraje internacional. El 21 de septiembre están organizando un evento sobre Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle, con el tema La frustración del fin del contrato como remedio contractual frente al COVID-19. El 30 de septiembre, el LIA está organizando un conversatorio Control Judicial de los Laudos Arbitrales. Opinan los magistrales estatales competentes de conocer los recursos de anulación de laudos arbitrales. Como verán, el IPA tiene programada diversas actividades académicas en lo que va de este año. Los invitamos a ser parte de ellos. Pues bien, hoy nos acompañan en esta primera mesa del segundo día del Congreso Internacional de Destrezas Legales. Nos acompaña el doctor Omar Puertas, quien es socio del estudio Cuatro Casas, Barcelona, España, y el doctor René Irra de la Cruz, que es socio de Cuatro Casas en México. Ellos tocarán el tema el perfil del abogado especialista en resolución de disputas que requieren los clientes frente al contexto actual, el antes y el después de la disputa. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, agradecemos a los doctores que nos acompañan esta mañana y les cedo el uso de la palabra para que puedan realizar la conducción y la presentación de esta mesa. Adelante, doctores. Muy bien, muchas gracias, José, muchas gracias al Instituto Peruano del Arbitraje por darnos la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros. Mi nombre es Omar Puertas, soy socio del área de arbitraje de la firma. He estado viviendo 13 años en China, hasta épocas muy recientes, y creo que ese barniz cultural
y esa experiencia creo que de alguna manera me ha afectado en cómo enfoco los problemas de los clientes. Mirad, veis que estoy en la oficina. Es el primer día que vengo a la oficina tras 6 meses. El 12 de marzo el despacho decidió que nos fuésemos todos a casa, a trabajar en casa. René está en casa, como veis. Pero yo he decidido venir a la oficina. Digo, oye, no vaya a ser que tenga problemas con el band, con la wifi, con cualquier cosa, con mis hijos que entren precisamente cuando tengo que hablar en la habitación, etc., ¿no? Como os podéis imaginar, tengo ancho de banda todo el que quiera, porque en una oficina de 500 personas estoy yo solo. Así que por wifi no va a ser hoy, ¿vale? Pero fijaros que he entrado a mi oficina, no había venido en 6 meses, y he abierto los cajones. He abierto pues los cajones que tengo aquí y yo cuando estoy en la oficina me gusta, pues oye, de vez en cuando comer unos snacks, tener cosas siempre para ir picando, ¿no? Cuando me fui de la oficina, lo dejé todo en la oficina, pensando que aquellos serían 15 días. Y por lo tanto, pensando que cuando volviera, pues estarían aquí pues mis cacahuetes y mis cosas, y que no habría pasado nada. Imaginaros qué equivocado estaba, yo precisamente que venía de China, y imaginaros cómo esto ha afectado a nuestros clientes, ¿de acuerdo? Y yo lo que os propongo hoy es que analicemos conjuntamente cómo no tener más pleitos. Quiero quitarnos el trabajo de pleitos que tenéis muchos de vosotros, René y yo sin duda. No quiero más pleitos, ¿vale? Pasamos a la próxima slide, por favor, René. Quiero ver con vosotros el rol del abogado como pacificador, el peacemaker, ¿de acuerdo? Abraham Lincoln, que no estudió Derecho, estudió otras cosas, si no recuerdo mal, ya nos lo decía. Decía, discourage litigation, persuade your neighbors to compromise whenever you can, point out to them how the nominal winner is often a real loser in fees, expenses, and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. There will be business enough. Y no puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con esto. ¿De acuerdo? Y en eso ¿en qué se traduce? Eso se traduce en cómo nosotros, los abogados expertos en litigios, enfocamos, nos acercamos a las disputas que nos presentan nuestros clientes y qué tipo de asesoramiento y con qué lenguaje y con qué objetivo asesoramos. Y eso, que lo hemos dicho siempre, ¿de acuerdo? Siempre hemos dicho que el buen abogado es el que evita el pleito y demás. Eso es absolutamente esencial y se erige como absoluta esencialidad en estos días, en los días del COVID. Si pasamos, René, a la próxima. Es en estas situaciones de pandemia, de crisis sanitaria, crisis económica. Estamos viviendo una crisis sanitaria y ya económica, pero la crisis económica que vamos a tener va a ser, sin duda, increíble, ¿no? Desafortunadamente. La gran destreza, y esto es lo que quiero compartir con vosotros, es esa habilidad del buen abogado en evitar que la disputa se materialice o, una vez materializada, cómo llegar o intentar llegar a un acuerdo para evitar todo ese proceso judicial o arbitral. ¿De acuerdo? Yo me voy a centrar y os voy a explicar un caso práctico, un caso de estos días en los que estoy trabajando, en el antes. Es decir, cómo hemos logrado en el periodo COVID acercarnos a las disputas de los clientes y ser capaces de proponer alternativas a la litigación o al arbitraje, a la materialización del arbitraje, ¿de acuerdo? Es evidente que cuando la disputa se materializa y empezamos un arbitraje,
dejamos que resuelva un tercero, perdemos el control sobre esa materia y muchas veces la relación con la contraparte. Es eso lo que tenemos que intentar evitar. Tenemos que intentar construir, no destruir. Tenemos que intentar explicarle al cliente, como decía Abraham Lincoln, que a pesar de tener un buen pleito, aún vas a ser un perdedor. Y comparto con vosotros una reflexión que hacíamos con René el otro día, preparando esta sesión. Y esto ya es una reflexión más de abogado a abogado. El auténtico valor, el valor realmente añadido que aportamos es cómo gestionar esa disputa, ¿de acuerdo? Es decir, una vez surge el problema, ¿cómo gestionamos? ¿Qué herramientas damos a nuestros clientes para intentar mediar, conciliar, negociar y evitar el pleito, el arbitraje? E incluso una vez se ha materializado, ¿qué alternativas y qué herramientas de nuevo podemos aportar a las partes para que lleguen a acuerdos satisfactorios? Ese es el valor añadido por el que el cliente está preparado a pagar. El pleito es cada vez más un commodity. Y seguramente no es así o no es tan evidente en Perú. Y tampoco lo es tan evidente, aunque cada vez lo es más en España. Pero os aseguro que en China, donde he estado 13 años, cada vez es más un commodity. ¿De acuerdo? Es decir, el pleito al final, sí, todos queremos buenos abogados, pero al final es una cuestión de precio. En cambio, aquel abogado que sabe evitar el pleito, que sabe estructurar y dar herramientas útiles a las partes, ese abogado tiene un valor añadido que no requiere descuento, por entendernos, ¿de acuerdo? Porque el cliente verifica y ve con nosotros esa distinción, ese uniqueness que aportamos, ¿vale? Bueno, vamos a ver la próxima PPT, por favor, René. Os decía, es necesario un cambio de enfoque. Un cambio de enfoque dirigido más al cliente, ¿de acuerdo? Más al cliente. Tenemos que estar mucho más con el cliente. En estos momentos es absolutamente esencial. Las fábricas lo pasan fatal. Cualquier negocio abierto al público lo está pasando muy mal. Hay una crisis galopante. Tenemos que ayudar al cliente de verdad en su negocio, ¿de acuerdo? Y ayudar significa gastarse menos dinero en abogados y evitar procedimientos largos y tediosos que al final posiblemente no sabemos exactamente a dónde nos llevan. Comparto con vosotros muy rápidamente un ejemplo práctico que me ha ocurrido a mí personalmente durante este coronavirus. A principio del estado de alarma aquí en España se decreta el cierre obligatorio de los establecimientos abiertos al público. En este caso son tiendas de productos X abiertos al público, ¿de acuerdo? Se decreta el cierre gubernamental. El cliente, que es cierto que vende también por el canal online, pero bueno, digamos que tiene unas ventas pues muy pequeñas, ¿no? Es decir, se encuentra con innumerables contratos de arrendamiento que obviamente no han previsto porque es imposible prever esta situación. La normativa no prevé tampoco específicamente esta situación. Sí que, por supuesto, tenemos la cláusula rebus sic stantibus y tenemos otros remedios, pero digamos que no existe un artículo, ¿verdad?, específicamente aplicable, como no podía ser de otra manera, a una situación como esta, en la que el gobierno exige el cierre debido a una pandemia. Y no me voy a extender si es fuerza mayor o no y todas estas cosas. La cuestión es que el cliente tiene decenas de tiendas cerradas, tiene que afrontar el pago del arrendamiento
y no tiene ingresos, cero, nada, ¿de acuerdo? El cliente nos viene, ha analizado los diferentes locales y nos indica, dice, oye, no podemos afrontar el pago, tenemos que cerrar pues, la gran mayoría de las tiendas y vamos a intentar quedarnos con unas pocas tiendas que, bueno, en cuanto podamos abrir, creemos que podremos defender, pero claramente no podemos atender al pago de todas estas rentas, ¿no? Lo que nos pide el cliente es, por favor, ayudadme a analizar las penalidades que debemos afrontar en todos estos contratos y cómo en juicio podríamos solicitar una rebaja de las mismas. ¿Vale? Una moderación, por cláusula rebus, por lo que sea, ¿no? Ni siquiera se plantea al cliente, oye, ¿podríamos ir a juicio y solicitar un reequilibrio de las condiciones a través de la cláusula rebus? Ni siquiera, porque los juzgados están también cerrados, ¿de acuerdo? Es decir, están también cerrados y además eso tarda años y no le resuelve el problema. El cliente ha tirado la toalla, ha dicho, mira, lo siento, pero hasta aquí hemos llegado, ¿de acuerdo? Esto no tiene solución. ¿Qué hacemos nosotros? Conjuntamente con el cliente, con el abogado interno, con los financieros, decimos, oye, vamos a ver, vamos a analizar un caso por caso, pero ¿qué necesita la tienda? ¿Qué necesitas tú y qué necesita tienda por tienda para ser viable cuando podamos abrir? En primer lugar, necesito que me rebajes la renta o que me condones la renta durante este mes que estoy cerrado o los 2 que voy a estar cerrado, evidente. Vale. Luego, vas a tener restricciones de movimiento, la gente no va a comprar, hay todavía muchísimas restricciones, no hay vuelos. ¿Qué necesitas? Es decir, y entendemos que existe una cosa que se llama la tasa de esfuerzo, que básicamente es qué representa el coste de la tienda sobre la operativa, ¿de acuerdo? Y esto tiene unos porcentajes y esto digamos que es un industry standard, ¿vale? Diseñamos una propuesta dirigida a los arrendadores que, combinando renta variable pura con condonaciones, con unos escalados por meses, una renta variable cada vez más alta, o con unas regularizaciones a medida que el mercado se abre y que podemos facturar más, ¿de acuerdo? Diseñamos unos sistemas, unos modelos casi financieros, que permiten explicarle al arrendador nuestro problema de verdad, no escondemos, hay total transparencia. Vamos a abrir los libros, vamos a decirle exactamente lo que está pasando, dónde estamos, qué necesitamos para que eso tenga viabilidad y lo proponemos. Hemos llegado a acuerdos con más del 90% de los arrendadores. No hemos cerrado una sola tienda. A día de hoy no hemos cerrado una sola tienda. Todas las tiendas están abiertas, están algunas funcionando mejor o peor, y en casi todos los casos hemos llegado a un acuerdo satisfactorio porque el arrendador nos ha entendido lo que necesitábamos, el arrendador tiene un plan de viabilidad por nuestra parte y por lo tanto puede dirigirse a sus bancos también para intentar refinanciar su deuda si es que existe. Y eso ha permitido, primero, evitar pleitos. Os estoy diciendo, ni un solo pleito. Y la primera propuesta que hicimos es, ¿qué me cuesta cada pleito? ¿Vale? Porque voy a tener muchos, la commodity, ¿vale? Exactamente así ocurrió, ¿eh? Y todas las tiendas están operando, ¿de acuerdo? Ahora, bueno, ahora tenemos que ver si esto funciona o no funciona y cómo aplicamos todo ello, ¿no? Pero fijaros, el enfoque es totalmente distinto. ¿Hemos facturado nosotros como abogados menos? Bueno, pues es un trabajo que el cliente aprecia mucho más que un pleito tras otro, tras otro, tras otro, y que vamos a tardar por los años que sea en averiguar si esto funciona, ¿no? Este es el antes de la disputa y este es el ejemplo que quería compartir con vosotros. Y efectivamente estoy sin trabajo, no tengo pleitos ahora mismo. Así que os puedo ayudar. René también te puede ayudar en cualquier cosa. René, adelante. Muchas gracias, Omar. Buenos días a todos. Yo me sumo al agradecimiento al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación y principalmente a todos ustedes
por estar compartiendo con nosotros este ratito y estas ideas que tenemos al respecto. Y sí, efectivamente vamos así, cada vez tenemos menos trabajo por anteponer ese interés, ese interés del cliente, pero, hombre, creo que esa es en gran medida la misión que tenemos. Aunque seamos abogados de disputas, la misión que tenemos no es hacer pleitos brillantes, es proponerle al cliente la solución que necesita el cliente. Y esta es una frase que nosotros tenemos muy presentes. El cliente no viene a pelear, el cliente no está para pelearse. El cliente tiene un core business y debe ser capaz de enfocar toda su energía y tiempo a producir eso que el cliente produce en términos de productos, servicios, etcétera. Generar riqueza y bienestar para todos. Y en esa medida nuestra misión, la misión de los abogados de pleitos es ayudar al cliente a que se enfoque en su core business, que definitivamente no es estar peleando y estar litigando. Yo quiero compartir con ustedes algunas ideas muy brevemente en esta segunda fase de la que Omar hablaba, que es ya cuando el pleito surgió. Ya cuando no pudimos llegar a un arreglo antes del juicio, antes del arbitraje, antes de la demanda, y echamos a andar el procedimiento, eso no significa tampoco que no podamos proponerle al cliente soluciones creativas que aun cuando tengamos el procedimiento en curso, pues estas soluciones pueden aportar a que el cliente pueda resolver el asunto, podamos reducir los costos, reducir los tiempos y que el cliente se siga ocupando de su negocio. Cuando ya surge la disputa, yo he dividido o voy a dividir mis comentarios en dos grandes momentos. Lo que yo llamo la tramitación evitable, que es en todo este momento entre la demanda y antes de que haya una decisión, y buscar esta habilidad y esta destreza de buscar una propuesta que pueda evitarnos el llegar a una decisión, el que pueda evitarnos tramitar la instancia completa e incurrir en estos costos que implica y sobre todo incurrir en el riesgo que significa para el cliente estar a la espera de una decisión. Que como sea que podamos tener un caso sólido, pues al final del día es un riesgo. Algo puede pasar y la sentencia o la resolución o el laudo puede venir en contra y hasta ahí llegó nuestro esfuerzo de costos y tiempo, ¿no? Y el segundo momento que yo llamo, pues el proceso inevitable, en donde necesariamente tenemos que llegar a la decisión. Yo quiero seguir el hilo del comentario de Omar, porque me parece que es totalmente aplicable. El cambio de enfoque que nosotros tenemos siempre presente cuando asesoramos a cualquier cliente. Siempre anteponemos el interés del cliente al nuestro, al propio, porque nos hemos encontrado en la realidad muchos temas y muchos asuntos en donde existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero quien es el primero en torpedear la negociación o la mediación es el abogado de la contraparte, porque muchas de las veces sus honorarios están vinculados a la finalización del procedimiento y a una potencial cuota de éxito. Entonces, desafortunadamente hay muchos colegas que van con esa dinámica y entonces anteponen el interés personal de facturar más y hacer unos centavos más por asunto a costa del cliente. Nosotros, por lo menos para nuestra práctica, eso es completamente inaceptable. Los ejemplos que quiero compartirles que nos han pasado en el último año y que retratan un poco estas experiencias para demostrar que por supuesto que es posible y que hay muchas alternativas y muchas propuestas que se pueden poner sobre la mesa. Es, primero, teníamos una reclamación en materia de seguros y un cliente demanda la cobertura, la actualización del riesgo y por tanto el pago del seguro. La institución claramente contesta oponiendo todas sus excepciones, diciendo que no procede el pago por 1001 razones. Y a pesar de que este caso es juicio nacional, lo que ha pasado es completamente trasladable a cualquier tipo de procedimiento. Tuvimos una sentencia ya
de primera instancia y la contraparte se acerca y dice, oigan, ¿por qué no hacemos un intento de mediar? Y a nosotros nos sorprendió bastante, pero lo recibimos con las mejores, con los brazos abiertos. Porque si bien tenemos un caso sólido en el fondo, y es probable, es muy probable que podamos ganar, pues les repito, tenemos enfrente la variable costo, la variable tiempo y la variable riesgo del litigio. Y uno no sabe qué puede pasar en el camino. Y entonces, nosotros fuimos los que propusimos un protocolo de mediación que me parece interesante, porque una de nuestras propuestas firmes y en las que más insistimos fue, si de verdad queremos llegar a un arreglo, nos vamos a desvincular de todos los argumentos jurídicos que tenemos y de todas las discusiones jurídicas, porque esas ya están en el procedimiento. Y para lograr eso y no torpedear el procedimiento, los abogados, empezando por nosotros, nos vamos a salir del proceso de mediación. Vamos a estar presentes, pero no vamos a hablar. No podemos hacer uso de la palabra. Las dos partes van a designar a un interlocutor que no va a ser abogado y que no va a ser tampoco del jurídico de ninguna de las dos partes, de manera que la discusión y la negociación venga de un deseo intrínseco de llegar a un acuerdo y no esté contaminado por argumentos, posiciones, pasiones que se hayan desarrollado al interior del litigio y que, pues, a veces cuando estamos en estos procesos a los abogados se nos sale, ¿no? Entonces nosotros mismos fuimos los que propusimos. Claro que la contraparte estuvo contenta. Vamos a empezar este proceso. Así que confiamos en que podamos llegar a una solución aceptable para ambos, no solo para nuestro cliente, para ambos. El segundo ejemplo que nos pasó también el año pasado. Aquí nuestro cliente el tema era la construcción de una infraestructura de generación eléctrica y nuestro cliente era el demandado. Había demandas recíprocas, ¿no? Pero la contraparte fue la que instó el arbitraje. Presentamos el procedimiento escrito y estábamos en la fase de preparación de audiencia. Desde el principio nosotros le dijimos al cliente, oiga, es posible que las reclamaciones de la contraparte procedan. Cuando llegamos al estudio de la audiencia, nos sentamos con el cliente y nosotros mismos le dijimos, mire, nosotros le sugerimos que hagamos un esfuerzo para llegar a un acuerdo con la contraparte, porque es bastante probable que vayamos a la audiencia, tengamos un laudo, nos condenen y nos condenen en costos. Entonces hicimos una evaluación de las posturas, trajimos a colación todas las negociaciones antes del procedimiento para ver los números, ver hasta dónde podíamos llegar, evaluando los riesgos de tiempo, evaluando los riesgos de costos, evaluando los riesgos de los procedimientos siguientes y propusimos un número. Afortunadamente, igual, sin los abogados, las partes solamente, los abogados nos quedamos fuera de la interlocución. Y afortunadamente el asunto se arregló por una cantidad muchísimo menor que la que nos estaban demandando. Nos evitamos tiempo, nos evitamos costo del arbitraje, nos evitamos la imposición de costos dentro del procedimiento y todas las consecuencias que vienen después. El cliente quedó fascinado, a pesar de que el cliente tuvo que asumir el pago de una cantidad, esta cantidad fue significativamente menor. Y desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista del cliente también, el caso fue un éxito, a pesar de que él, en el fondo, tenía poca razón. El último ejemplo que quiero compartir muy rápidamente también tiene que ver con la operación de es con una operación de una central de generación eléctrica y venta de energía. Aquí es un esquema en donde una compañía opera y produce la energía y hay otra compañía que la compra. Hay algunas discusiones de caso de fuerza mayor, no sé qué tal, y hay una discusión de la aplicación de un ajuste que hacía aumentar el precio de la energía. Llegamos hasta la audiencia. Tramitamos la audiencia, terminamos la audiencia y nosotros salimos muy tranquilos porque nuestro cliente tenía un caso muy potente.
y estábamos convencidos de que íbamos a ganar el asunto. Nuestro cliente era el demandado, nuestro cliente era el comprador. Y el comprador propone, aún con esa tranquilidad de que el caso en el fondo era fuerte para el cliente dijo, oigan, esta al final del día es una relación que tenemos y que va a durar 20 años más. Y tenemos otras cuestiones dentro de esta misma relación que nos gustaría restablecer y reacondicionar al amparo de las circunstancias actuales. Y entonces viene esta propuesta, nos sentamos con la contraparte, vemos el pleito no desde la óptica del procedimiento de arbitraje que teníamos, sino desde la globalidad de la relación, y el cliente hace propuestas. El cliente hace propuestas de renegociación y modificación de otras circunstancias que nada tenían que ver, pero que afectaban a la relación global. Se hacen concesiones recíprocas. Se llega a un acuerdo y dentro de los acuerdos estaba que la contraparte que nos había demandado se desistiera de todas las acciones del arbitraje. Y entonces no solamente terminamos un pleito, que además, en el fondo, era muy potente para nuestro cliente. Lo que hicimos fue reequilibrar la relación en unas condiciones más favorables para ambos. Y nuestro cliente quedó más que fascinado, porque no solo ganamos un asunto, sino que arreglamos de manera global la relación que iba a durar todavía, o que va a durar todavía 20 años más si no pasa alguna situación extraordinaria. 3 comentarios simplemente para terminar y no extenderme mucho en esta segunda fase, cuando el proceso es inevitable. Claro que hay casos que pues, no se pueden llegar a un arreglo y tenemos que esperar a que haya una decisión. Para nosotros, una de las destrezas más importantes que debemos tener los abogados de solución de disputas es la habilidad para estructurar las reclamaciones de la manera más concreta y digerible posible. Y aquí abro 2 incisos. El primero, no por repetir una cuestión se vuelve verdad. El convencimiento no está por decir 20 veces la misma idea. El convencimiento se llega a través de decir una idea una sola vez, pero con una hilación lógica que sea demoledora, que sea convincente. Tuvimos una experiencia hace no mucho en donde la reclamación era sobre costos por la ejecución de una infraestructura de 4,000 hectáreas cuadradas. Un aeropuerto. Aquello era monstruoso. Y nuestra contraparte, la demandante, presenta un memorial de demanda de 28 páginas. Yo me fui para atrás. 28 páginas para un tema de este tamaño. Y cuando claro, mi primera reacción fue, ¿estos tipos de qué van? Cuando yo leí ese memorial y su informe, estaba todo lo que tenían que decir. Todo lo que tenían que decir. Y entonces a mí me entró una preocupación tremenda porque yo no podía llegar con un memorial de 150 páginas para contestar. Y me obligaron a entrar en ese juego de la concreción y de la abstracción y del ejercicio de presentación lógico, concreto, para poder mantener el nivel de la discusión. Una segunda habilidad en esta parte de estructurar las reclamaciones es tener presente cuando estamos en reclamaciones internacionales y contrapartes de otras culturas, cómo piensan los conceptos jurídicos, cómo se piensan los conceptos jurídicos en otros países. En alguna experiencia reclamábamos una cuestión de orden público y entonces había una contraparte europea y una contraparte latinoamericana. Para el latinoamericano, orden público es todo. Para el europeo, orden público es una de muchas. Y la discusión desde el punto de vista del europeo no era orden público, era norma imperativa. Y eso hacía un planteamiento jurídico diametralmente opuesto. Y tuvimos una discusión con nuestros colegas con los que llevamos el asunto porque tenían el planteamiento de que fuera orden público. Nosotros decíamos, es que si decimos que es orden público lo perdemos. Si decimos que es norma imperativa lo ganamos. Porque la aplicación y las consecuencias eran diferentes. Esa es una destreza importantísima. El segundo comentario, no menos importante que el anterior, lo que yo llamo la inteligencia emocional litigiosa. El enfoque
en la disputa técnica y no en la disputa personal. Cuando llegamos a este punto, las partes ya normalmente tienen una relación desgastada y hay y se vuelcan las pasiones dentro de la exposición de las posturas. Y el peor error que el abogado puede cometer es hacer propias esas posturas y adoptar esas posturas para ponerlas en el escrito. Nosotros hemos recibido estos reclamos de repente en los borradores de escritos en donde el cliente dice, es que me hace falta porque no veo que haya indignación de su parte. Pues no, no la va a haber y jamás la va a haber. Por lo menos de parte de este equipo, jamás va a haber bilis en nuestros escritos. Lo que va a haber es enfoque en la disputa técnica jurídica. Nada más. No tenemos por qué hacer personal la disputa. Y desde nuestra perspectiva no hay una cosa más desagradable que estar leyendo un memorial plagado de adjetivos y de ofensas, tanto a la contraparte como a los abogados, y peor todavía en la audiencia. Tener que estar lidiando con estas actitudes en la audiencia nos parece completamente inaceptable. Para mí, para nosotros esta práctica, siempre vamos con lo que la lógica llama el argumento ad hominem. Si necesito ofenderte, quiere decir que no tengo argumento. Y nosotros eso lo explotamos muchísimo. Oiga, si no tiene argumento, mejor váyase para su casa. Y ya está, ¿no? Y para cerrar, yo estoy convencido que aún cuando tengamos una decisión en el fondo, en la que pueda existir una eventual condena, eso tampoco es obstáculo para que eventualmente podamos proponer al cliente el llegar a un acuerdo en cuanto a cómo vamos a ejecutar o cómo le vamos a dar vuelta o cómo vamos a implementar esa decisión. Me quedo hasta ahí. Si hay, por supuesto, cualquier pregunta o cualquier comentario, estamos a disposición para ampliar las ideas que consideren. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del doctor Omar Puertas y del doctor René Irra. Mauricio, si nos comentas que no haya ninguna pregunta por parte del público, pasaríamos a la siguiente mesa. Sí, bien, Mauricio por interno me comenta que no hay preguntas del público. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje agradezco la participación del doctor René Irra y del doctor Omar Puertas. A continuación daremos de manera inmediata pase al siguiente panel que está programado para esta mañana, el cual desarrollará como tema producción de documentos. Para ello tenemos el honor de contar con la participación del doctor Gonzalo Rodríguez Matos, quien es socio de Hogan Lovells en Nueva York, Estados Unidos, y del doctor Orlando Cabrera, quien es asociado de Hogan Lovells en la Ciudad de México. A continuación, les cedo el uso de la palabra a los doctores para que puedan dar inicio a el panel que se encuentra programado. Adelante, doctores. Bueno, muchísimas gracias, José. Muchas gracias por tu presentación. Soy Gonzalo Rodríguez Matos, socio de Hogan Lovells aquí en Nueva York, y me acompaña hoy en esta presentación, que más que una presentación va a ser una conversación, Orlando Cabrera, que es asociado en nuestra oficina de México. Entonces aquí nos estamos uniendo desde estas dos ciudades y le quería dar las gracias en nombre de nosotros dos y de la firma al Instituto Peruano de Arbitraje por la invitación y felicitarlos por proseguir con esta conferencia tan exitosa hoy en día, dadas las circunstancias, por vía virtual. Bueno, nosotros vamos a abordar un tema bastante práctico y que se presenta en los arbitrajes internacionales, siempre se presenta en los arbitrajes internacionales, que es el de la exhibición o producción de documentos. En la etapa del arbitraje, una vez que las partes han intercambiado sus primeros escritos, se presenta o se organiza una etapa, digamos, incidental, en la cual
las partes tienen el derecho de pedirle o solicitarle a la otra parte aquellos documentos que considere que están en posesión de la otra parte y que son relevantes para el caso. Si bien esto pareciera a lo mejor algo inocuo y meramente secundario dentro del proceso arbitral, en realidad es una etapa sumamente importante porque le va a permitir a las partes obtener toda la documentación que consideren necesaria y que no tienen en su control para poder probar los alegatos que han presentado en sus respectivos escritos. Entonces, aquí se presentan algunos temas y algunos problemas sumamente interesantes, porque para los abogados que hemos sido formados originalmente en la tradición de los países de derecho civil, nos llama un poco la atención de esta solicitud de documentos donde se parte, y ahí Orlando nos va a dar un poco más de luces, de la práctica anglosajona del discovery de los Estados Unidos y práctica similar en Inglaterra, donde tú le tienes que mostrar a la otra parte toda la documentación que tú tienes, incluso documentación negativa, cuando uno más bien juega con las cartas, está acostumbrado a jugar con las cartas bien cerca de uno y solo muestra aquellas que uno considera necesario. Y no todas, no hay que abrir las cartas completamente a los demás jugadores en la mesa. Entonces, esto siempre presenta una suerte de choque cultural donde bueno, uno tiene que a veces cambiar los paradigmas y entender el porqué de la práctica arbitral internacional y cómo se resuelve esto. Entonces, le doy la palabra a Orlando para que primero nos explique cómo es el tema del discovery en los países, en Estados Unidos y en países de derecho anglosajón. Orlando. Sí, muchas gracias, Gonzalo, y gracias a Lipa por esta invitación, especialmente hoy, que es día de mi cumpleaños. Entonces, qué mejor que celebrarlo haciendo lo que más nos gusta, hablando de arbitraje. Y bueno, efectivamente, como decía Gonzalo, tal vez el discovery o la producción de documentos, como se conoce en arbitraje, sea el punto donde convergen las dos culturas, porque es un procedimiento bastante distinto o desconocido en la tradición del civil law, y bueno, es muy extenso en Estados Unidos. Y brevemente, no pretende ser clase de civil procedure, pero para darnos una idea, el discovery inicia con la regla 36F, que manda a las partes a una conferencia para que se pongan de acuerdo sobre el plan del discovery. Y las partes se espera que acuerden de buena fe y pongan ciertos límites en el discovery. Es demasiado amplio. Prácticamente cualquier reclamación o defensa que sea relevante o la identificación de materiales pueden ser materia del discovery, sin importar que se vaya a usar o no en juicio, o que sean o no admisibles. Entonces, este problema de ser demasiado amplio, pues crea que sea demasiado caro. Y la premisa fundamental es armar a las partes con las herramientas para que puedan tener la información. Conforme a la regla 26A1, la revelación es obligatoria para las partes y bueno, pues pueden o deben brindarse los materiales en los que se van a apoyar en el litigio, los nombres de los testigos y ciertas categorías de documentos que van a estar utilizando. Estas revelaciones obligatorias, pues evidentemente disminuyen un poco los costos. Y hay otros métodos para solicitar información cuando las partes pues no cooperan tanto, ¿no? Entonces, se pueden hacer interrogatorios o se puede solicitar la producción de documentos y las partes pueden pedir o hacer un interrogatorio del testimonio jurado de las partes que se conoce como depositions. Y que si ustedes ven en español deposiciones no es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes ven, el discovery es diferente. ¿Por qué? Porque incluye interrogatorios
incluye la producción de documentos, depositions, y en un arbitraje internacional no existe esto, se limita simplemente a la producción o exhibición de documentos, y por eso no es muy justo o no es muy atinado decir que, bueno, pues hay un discovery en un arbitraje internacional. Como decía, bueno, pues el problema de esto es que es muy caro, y también esto implica un poco, o el discovery va a ser exitoso en la medida que los abogados tengan una ética y un profesionalismo y sean fieles a todas esas disposiciones que mandatan la entrega de la información. Y es que imagínense ustedes, si ustedes informan a su cliente que tienen que revelar X prueba donde queda manifiesto el incumplimiento, donde queda manifiesta su irresponsabilidad, en fin, otras tantas cuestiones que pueden aumentar los daños, pues va a sorprender. Y igualmente, bueno, yo la primera vez que tuve oportunidad de enterarme de que teníamos que entregar información que fuera contraria a los intereses de nuestro cliente, pues esto impresiona o impacta. Y las reglas en Estados Unidos, la regla 37 concretamente, prevé sanciones para aquellos litigantes que se comporten mal durante el discovery. Si no se comportan de manera fiel u omiten algún documento, pueden ser sancionadas. Y esto incluye a los abogados. Entonces, hay un temor reverencial por cumplir con estas reglas. Y, bueno, pues este aspecto no existe en el arbitraje, salvo las inferencias negativas que Gonzalo estará tratando. Y con eso, Gonzalo, creo que tenemos suficiente para comentar el discovery y, bueno, podemos seguir tratando más adelante los temas. Sí, y déjame agregarle un tema que ahora cuando mencionabas el discovery, que también en la actualidad se hace incluso más complicado y oneroso el discovery estilo Estados Unidos, y tuve una experiencia reciente, porque por la presencia de documentos electrónicos y de emails. Y entonces hubo un caso donde a un cliente se le pedían todos los emails de relevantes, ni siquiera, sino todos los emails de 30 y tantas personas que trabajaban en su compañía en un periodo de 3 años. Resulta que ahí se están produciendo decenas de miles de documentos electrónicos. Entonces allí la discusión entra en cuáles son, y eso se hace hoy en día a través de motores de búsqueda especializados para esto, donde se hacen entonces la discusión con el abogado de la otra parte es qué motores de búsqueda. Entonces se mete los motores de búsqueda, perdón, qué términos de búsqueda, y entonces se hace una búsqueda en este caso era el email, en los inbox de todas esas personas. Después hay que revisarlo, y hay unos mecanismos también de inteligencia artificial para revisarlo, para ver cuáles no entregas por razones de confidencialidad. Entonces, es realmente sumamente trabajoso y oneroso, porque implica muchísimas horas de abogado para poder preparar todo eso. Pero bueno, entonces, eso todo nos extraña a los abogados formados en la tradición civilística, donde la exhibición de documentos tradicionalmente en los códigos de procedimiento civil es un medio probatorio, pero un medio probatorio realmente limitado. Y normalmente en donde en muchos países simplemente se pide la exhibición de documentos originales y el que la solicita presenta una copia, por ejemplo, o si no tiene la copia, unos datos muy precisos del documento para que se presente el original. Pero realmente es un medio probatorio limitado, muy distinto a lo que es el discovery en el anglosajón, donde lo que te permite es buscar toda aquella documentación que pueda ser relevante, o incluso toda la documentación, y de allí entonces conseguir las pruebas documentales que se quieran. Ante estos dos choques de cultura, en el arbitraje internacional se fue aceptando poco a poco las solicitudes de documentación. Y para armonizar a las dos culturas jurídicas, se dictaron desde finales del siglo pasado, por parte de la IVA, unos lineamientos que son las reglas sobre la toma de evidencia, de toma de pruebas, las reglas de pruebas de la IVA. Primera versión del año 83, que no tuvo demasiada acogida, luego fueron revisadas en el año 99, las cuales
tienen hoy en día, tuvieron mucha acogida en su momento y fueron revisadas en el año 2010. Y estos lineamientos de pruebas que estableció la IVA son normalmente seguidos por los tribunales arbitrales internacionales y establecen una serie de parámetros. Y con respecto a la exhibición de documentos, lo que buscan es lograr un balance entre la tradición civilista y la tradición del common law, donde no se permite una búsqueda de documentos amplia, como llaman en inglés, un fishing expedition, a ver qué consigo, me voy de pesca a ver qué consigo, a ver qué saco ese día, si tengo suerte, sino una exhibición de documentos limitada a aquellos documentos que son pertinentes para el caso, y ahora vamos a ver algunos más detalles. Entonces, Orlando, ¿cuándo y cómo se debe hacer la solicitud, se hace la solicitud de documento en la práctica internacional? Muy buen punto, Gonzalo. Desde mi perspectiva y la de muchos tratadistas expertos como Terzier y Betsaida, coinciden en que el ideal es hacerlo después del primer intercambio de memoriales, de la primera ronda de memoriales. Sin embargo, pues no hay una regla escrita que así lo mandate o que impida que sea diferente. Bien podría ser al estilo del pretrial en Estados Unidos, donde previo a la fase del litigio, pues es como una etapa preparatoria del juicio. Entonces a lo mejor también se podría diseñar el discovery antes del intercambio de memoriales. La única desventaja es que, bueno, se vuelve más difícil determinar qué es relevante y qué es material, porque no conocemos a profundidad todos los hechos del caso, a diferencia que cuando hemos hecho un intercambio de una primera ronda de memoriales. Perfecto. ¿Y cómo se hace? Porque, bueno, puede haber infinitas maneras de cómo hacer una petición, quiero tales documentos, pero ¿cómo es la práctica internacional en este sentido? Valdría la pena que aquí ponga el ejemplo que hemos preparado, Gonzalo, no sé si lo ves oportuno. Sí, cómo no. Hemos preparado aquí un ejemplo muy sencillo. Creo que ya están viendo la pantalla. Gonzalo, ¿me confirma si se está viendo? Perfecto. Entonces, hemos preparado este ejemplo y la verdad es que, bueno, este ejemplo deliberadamente está mal hecho porque, bueno, consideramos que sobre los errores se aprende. Y, bueno, pues típicamente se utiliza el Redfern Schedule o la forma de Redfern. Hay otros, está el Armesto Schedule y también el Stern Schedule que se están desarrollando, pero el más utilizado o que hemos visto en la práctica es el Redfern Schedule. Y bueno, pues aquí en esta primer columna está la solicitud que hace la parte, la relevancia, aquí hay que poner la relevancia, y también manifestar que no se tiene control. Y bueno, pues aquí posteriormente la contraparte dará alguna respuesta, generalmente es una objeción, aunque también en algunos casos pudiera ser que voluntariamente acceda a la entrega de algunos documentos, vendrá la réplica, y si las partes no se entregan esos documentos, bueno, el tribunal tendrá que decidir. Voy a permitirme, Gonzalo, poniendo aquí algunos ejemplos. Insisto, estos están mal hechos, pero deliberadamente para aprender de los mismos. Entonces, por ejemplo, vemos aquí en el 1 que la solicitud que se hace es todas las actas del Consejo de Administración de los años 1999 a 2019. Y el argumento de esta parte es, bueno, son relevantes porque estas actas demostrarán todas las decisiones del Consejo de Administración y la práctica constante para tomar decisiones cuando se trata de la adquisición de inmuebles. Y, bueno, el control, pues el demandante no tiene control de estos documentos, evidentemente se entiende que son documentos que pertenecen a la contraparte. Sí. Orlando, sin embargo... Orlando. Sí, adelante. Déjame agregar allí un momento, ahora que acabas de presentar la petición. Y entonces, viendo el ejemplo, la petición tiene que cumplir con unos extremos que están recogidos en las reglas de arbitraje de la IVA, y es la práctica arbitral, donde en primer lugar hay que hacer una descripción detallada del documento que se exige.
quién es el autor, cuál es la fecha o rangos de fecha, y cuál es el contenido presumido o conocido que tiene ese documento. O sea, la descripción, en primer lugar. Segundo lugar, ¿por qué es relevante y sustancial para el caso? O sea, es un requisito indispensable. O sea, ¿por qué esto es importante y relevante? ¿Relevante en qué sentido? Relevante en cuanto a los alegatos hechos por las partes, cómo ese documento va a servir para probar algunos de los alegatos hechos por la parte respectiva. Y se debe indicar que ese documento no está en poder del solicitante, sino de la otra parte. Siga. Esos son los requisitos, entonces sigue con el ejemplo. Correcto, entonces aquí Gonzalo nos decía el control, aquí estamos diciendo, bueno, este documento no está en mi control, pero de igual forma vamos ahora a analizar la objeción y un poco tomando las ideas de lo que hacía Gonzalo, la objeción que haría nuestra contraparte sería, es excesivamente amplia y vaga, el demandante solicita todas las actas del Consejo para un periodo casi de 20 años. Pues imagínense ustedes, esto en principio parece oneroso, y sin una justificación razonable, que en verdad a lo mejor la disputa, bueno, si la disputa datara desde el 99, un poco antes, tal vez sería razonable. Pero en principio, con un periodo de tiempo tan extenso, parece pues poco probable que el tribunal quiera otorgarla, insisto, sin una explicación o una fundamentación razonable. Y además se objeta la relevancia, pues la práctica que usa la demandada para adquirir inmuebles no está en disputa. Entonces, pareciera que este hecho no está en disputa, entonces por eso también la va a objetar en cuestiones de relevancia. Y aquí otro de los elementos que nos decía Gonzalo, tiene que ser relevante. Si no hay relevancia, entonces, pues esto se cae. Entonces aquí ya aprendimos algunos de los errores que hubiera cometido este litigante si hubiera presentado esta solicitud tan amplia y vaga. Gonzalo, no sé si quieres comentar el otro ejemplo. Sí, y antes de comentar el otro ejemplo, también quería señalar, como ya lo mencionaste con el ejemplo, es el derecho a las objeciones, donde cuando uno recibe, si uno es el que recibe la solicitud de documentos, el primer set de objeciones es si se cumplieron los requisitos en cuanto a la solicitud, es decir, si está bien identificada, si es relevante, si realmente está en poder o no de la otra parte, y también, y además están las objeciones que tienen que ver con la admisibilidad de la prueba, que, por ejemplo, además de no ser relevante, si está sujeta a un impedimento legal o a un privilegio protegido por la ley. Por ejemplo, el privilegio abogado-cliente. Si este requisito le crea una onerosidad o carga excesiva a la parte, resulta que es que tiene que dedicar por la amplitud un ejército de personas para conseguir eso, o resulta que están archivadas en un almacén y resulta que hay que revisar cientos y cientos de cajas de documentos. O que el documento se destruyó y explicar, o perdido y explicar las razones por lo cual se destruyó, o que el documento es confidencial, distinto de razones de privilegio, pero que es confidencial, por ejemplo, estrategias de negocio de una compañía. Igual que tiene una sensibilidad institucional o política, o simplemente por razones de economía procesal, o de proporcionalidad, no tiene sentido pedir esa documentación. Por lo tanto, cuando uno es el que recibe la solicitud de documento, tiene que estar muy pendiente para ver si realmente es pertinente o no y cómo se objeta. Y aparte, otra cosa que es importante ver de cómo funciona aquí el Redfern. Hasta este momento estamos en una etapa entre partes. Hasta este momento no se ha involucrado al tribunal arbitral, sino esto es una suerte de conferencia entre las partes, donde está la petición, está la oposición y luego está la réplica del solicitante. Y si en ese momento no se han puesto de acuerdo,
entonces, si sigue todavía una controversia sobre el documento en cuestión, es que el tribunal arbitral decide, y para eso está en la propia tabla, en el reference schedule, cuál sería la decisión del tribunal. El reference lo que hace simplemente es sistematizar y facilitar la exposición del argumento o de los argumentos y oposiciones en este sentido. Otro ejemplo, entonces, que traemos nosotros de petición sería, yo le pido a la otra parte, mire, todos los memorandas, cartas, comunicaciones preparados por sus asesores legales previo a la adquisición del inmueble y durante el due diligence. O sea, yo quiero que me den todo lo que ellos hicieron durante el due diligence y sobre todo lo de los asesores legales. Y para mí, como solicitante, esos documentos van a permitir conocer la asesoría que recibió la demandada para adquirir estos inmuebles. Obviamente la controversia tiene que ver con los inmuebles. Y no tenemos, como solicitante, no tenemos control sobre esos documentos por cuanto son documentos que reposan en la otra parte. Que entonces pudiera objetar la contraparte que recibe estos documentos. Ellos pueden decir perfectamente, estos documentos existen, pero como me están pidiendo documentos de los asesores legales, se puede amparar la parte en el privilegio abogado-cliente y por lo tanto sujeta a la obligación de confidencialidad. Pudiera también aquí, en este caso, además de los documentos de los asesores legales, haberle pedido sus análisis o los estudios hechos durante el due diligence. Y en ese caso, dependiendo de la situación, también a lo mejor se pudiera oponer por razones de confidencialidad porque estarían revelando políticas comerciales o algunos aspectos confidenciales del negocio. Por lo tanto, esto es una casuística muy detallada donde aquí la recomendación es que hay que ponerle muchísimo detalle, porque este es el momento en la solicitud, en la oposición y en la réplica, donde uno al final va a terminar afinando qué documentos va a pedir y si no lo argumenta bien, el tribunal arbitral no le va a dar la razón y por lo tanto no va a poder obtener ese documento para probar el caso. Por lo tanto, como decía al principio, esto es una incidencia que a lo mejor pareciera no tan importante, pero resulta que es importantísima dentro del arbitraje para uno poder obtener todas las pruebas necesarias. Y sigue Orlando con el siguiente ejemplo. Sí, me permiten, este es el último ejemplo que tenemos. Esta, de las tres ejemplos de solicitudes que tenemos, esta es la mejor redactada y ahorita voy a explicar por qué. Porque identifica, bueno, voy a leer, correos electrónicos intercambiados entre los accionistas y el director general de la empresa entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 respecto de la adquisición de la planta, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y siguiendo, por ejemplo, los comentarios de Terciel y Bersada, identifica quiénes son los potenciales autores y destinatarios de estas comunicaciones, correos electrónicos, un periodo de tiempo corto, diciembre de 2018, 12 meses, puede que sea razonable a la luz de los hechos y la controversia, y respecto de la adquisición de la planta, estoy limitando. Un error aquí hubiera sido decir todos los correos electrónicos intercambiados entre los accionistas y el director. En cuanto a relevancia, bueno, pues estos documentos permiten conocer las negociaciones previas a la compra de la planta y, bueno, pues no tiene control de estos documentos. Sería cuestionable si no tiene control porque, bueno, a lo mejor pues es el director general de esta parte, pero bueno, a lo mejor perdió todos sus correos electrónicos, tuvo algún problema con la computadora, los desapareció, en fin. Sin embargo, aquí la objeción pues puede ser válida. Nos está diciendo nuestra contraparte, esta documentación es inexistente, pues los accionistas nunca tuvieron
comunicación directa a través de correo electrónico con el director general de la empresa, ¿no? Entonces, aquí vemos otro ejemplo de cómo podrían objetar diciendo que, bueno, pues estos documentos no existen. Y con eso, Gonzalo, creo que concluiríamos. No sé si tuvieras algún comentario Sí, adicional o algo sí, que quisieras agregar. ¿Cómo no? Sí, lo que quiero agregar entonces, bueno, una vez que se hubiese llegado aquí a las réplicas del solicitante y no hubiera acuerdo, entonces el tribunal va a resolver. Y entonces el tribunal va a resolver en base a los principios de admisibilidad de la prueba, los principios generales de admisibilidad de la prueba, que también los recoge las reglas de la IVA, y el tribunal en algunos casos desechará la solicitud, pero en los cuales considere que es relevante y sustancial para el procedimiento y no haya prosperado ninguna de las objeciones, el tribunal ordenará la exhibición de los documentos. Y por allí había una pregunta de qué pasa si cuando el tribunal ordena la exhibición del documento, la otra parte, la parte obligada, no lo hace o se niega, porque, por ejemplo, puede ser un documento que uno considera que es negativo a los intereses de uno. Y digo, bueno, ¿y por qué lo voy a mostrar? Bueno, hay que mostrarlo. Y eso parte del principio de la buena fe procesal, la buena fe en el arbitraje, y además, pues, hay que seguir la orden de los árbitros. Si no lo hace, como mencionó Orlando al principio, el tribunal, lo que normalmente ocurre es que aplica inferencias negativas, es decir, considera que ese documento que no fue exhibido es contrario a los intereses y alegatos de las partes, y por lo tanto puede ser la no exhibición o la renuencia a la exhibición será utilizado en su contra, por un lado, lo cual es una consecuencia, puede ser muy perjudicial, muy negativa, por lo tanto hay que exhibir el documento. Y muy importante allí, porque lo he visto suceder, si realmente había una razón por la cual no exhibir el documento, ¿verdad?, real, bueno, ha debido oponerse esa razón durante la discusión del reference schedule, y porque si no, quedaría uno como una parte recalcitrante que se niega a producirlo. Y también, según las reglas de la IVA, los árbitros pueden utilizar la renuencia a la presentación de un documento, pueden considerarlo una violación del deber de buena fe de las partes y tomarlo en cuenta también a la hora de determinar sobre las costas del procedimiento. Por lo tanto, son unas consecuencias negativas a las cuales hay que estar sumamente atentos. Y con aquí, esto, Orlando, sí. Perdón, nada más hay una pregunta aquí de Carlos Gabuardi. Regla 36F y todas las demás reglas que dije, regla 26 y demás, son del Federal Rules of Civil Procedure. Las pueden encontrar ahí en internet. Es muy interesante estudiarlas. Exacto. Y bueno, con esto, si hubiera alguna pregunta, estaríamos muy complacidos. Hay otras dos aquí, perfecto. Gonzalo. Te la leo y a ver si quieres tú contestarla. Dice, se llama Ildrene Cabeza. Les escribe la doctora Ildrene Cabeza, abogado, y si alguna de las partes se niega a entregar documentos importantes para el proceso, ¿qué puede pasar? Bueno, es lo que comentaba antes y también veo en el chat una pregunta de Jorge Aguilar en el mismo sentido. Si el tribunal ordena la exhibición de documentos, hay la obligación de exhibirlos. Claro, como es un tribunal, el tribunal arbitral está limitado en sus poderes. La consecuencia negativa es las inferencias negativas que a la hora de emitir el laudo pueden tomar en cuenta los árbitros con la no producción. Entonces pueden considerar que ese documento era negativo y
por lo tanto, por las inferencias negativas, llegar a por aplicación de un razonamiento lógico, causarle un perjuicio a la parte que se negó. O sea, no hay unos poderes de policía realmente que pudieran aplicar, pero sí es una consecuencia bien negativa porque se puede considerar como si el contenido de ese documento era desfavorable y cuando a lo mejor no sabemos cuál era, pero se imagina que sí, porque si te negaste a otorgarlo o a entregarlo es por una razón de que normalmente es porque no te conviene. Correcto, y adicionalmente a las inferencias negativas, digo, eso será dentro del arbitraje, existen algunas leyes arbitrales, por ejemplo, el Código de Comercio en México permite a las partes ir ante el juez y solicitar a lo mejor una orden judicial donde, bueno, a través de a lo mejor la orden procesal que le obliga a la parte a producir determinado documento, solicitarle al juez que obligue a la parte a producir determinado documento. Definitivamente esto no es común, pero bueno, ahí están las disposiciones en el Código de Comercio en el caso de México, que pudieran ser usadas para obligar a una parte recalcitrante a que presente esos documentos. Sí, y ahí preguntan si es discrecional por parte del tribunal arbitral, entendiendo, me imagino que sí, que la pregunta es que si es discrecional, o sea, si ordenar la producción o no. Realmente no es discrecional. El tribunal arbitral se rige por las reglas de admisión de la prueba. En este caso son las reglas establecidas y ellos lo establecen en su orden procesal. Las reglas están en los lineamientos de la IVA, y donde la prueba tiene que ser relevante, la prueba no debe ser confidencial, o sea, una serie de criterios donde el tribunal va a determinar si ordena la exhibición o no. Y si ordenada no se produce, entonces allí el tribunal sí puede aplicar las inferencias negativas. No es mandatorio. El tribunal ahí lo verá al momento de cuando están deliberando sobre el laudo. ¿Cómo estamos de tiempo, José? Bueno, estamos justo a tiempo, doctores. Creo que con esto podríamos ir finalizando la mesa. Me comentan que no hay preguntas en nuestra transmisión de Facebook, y creo que ya han absuelto las preguntas que han formulado los participantes a través de la plataforma Zoom. No sé si quisieran finalizar con alguna última idea, sino para dar cierre a la mesa. Sí, hay una pregunta que estoy viendo aquí en el chat de Zoom, simplemente, ¿cuál es la premisa o reglas para poder presentar una prueba tardía en el arbitraje internacional? Y esto es importante porque el momento de presentar las pruebas y de exhibición de documentos es en este momento. En la orden procesal se determina, la orden procesal que se dicta al principio del procedimiento, los árbitros determinarán hasta cuándo es el límite de presentar pruebas. Normalmente el límite es con los escritos, en las rondas de escritos, y una vez presentados los escritos no se deben presentar pruebas, salvo casos excepcionales, pero dependerá de cómo lo hayan determinado los árbitros en cada caso. Y pueden, incluso luego del momento que está establecido el procedimiento en concreto, que no se pueden presentar más pruebas, si hubiese alguna prueba que se consiguiese en ese momento y fuera relevante, se le puede pedir la venia o a los árbitros para que determinen si procede la presentación o no. Es muy frecuente que sí lo permitan, pero sin embargo, genera una gran oposición de la contraparte. Entonces, porque aquí la idea es que no haya sorpresas y, por supuesto, que todas las pruebas sean presentadas antes de la audiencia, que no haya sorpresas después en la audiencia donde se presenten nuevas pruebas, porque lo cual ahí ya en ese momento no sería admisible, porque la contraparte no va a haber tenido momento de prepararse y objetarla. Sí, definitivamente coincido contigo, Gonzalo. Idealmente, bueno, por eso en el calendario procesal se establece la forma en que se podrán presentar pruebas, el intercambio de documentos y demás.
y querer presentar una prueba una vez que ya se acabó la audiencia o que se presentaron los alegatos, ronda final de intercambio de preguntas o respuestas a las preguntas del tribunal, pues en primera instancia se ve un poco difícil, desfavorable y a lo mejor hasta de mala fe. ¿Por qué quererse guardar una prueba hasta el último momento, no? Habrá algunas razones, bueno, habrá que analizarlas, pero en principio, hipotéticamente podríamos decir que pudiera ser una prueba superveniente hasta antes del cierre de la instrucción. Ya después del cierre de la instrucción, bueno, pues se vuelve muy difícil porque empiezan las deliberaciones del tribunal, pero sí tendrán que ser razones de peso para que el tribunal decida admitirla y darle a la otra parte la oportunidad de manifestarse respecto de esa prueba. Pero sí, en principio yo creo que es difícil. Bueno, con esto terminamos porque sé que estamos ya con el tiempo encima. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Carlos, que por allí te vi la cara. Siempre es bueno ver la cara de viejos amigos. y bueno, lo felicito por este congreso. Muchísimas gracias. Doctor, Muchas gracias a todos. Sí, a nombre del Instituto Peruano de Arbitraje agradecemos la participación del doctor Gonzalo Rodríguez Matos y del doctor Orlando Cabrera. En realidad ha sido una mesa muy interesante, nos han compartido de una manera muy gráfica las posiciones que pueden presentar las partes en este proceso de solicitud de exhibición de documentos. Ha sido una mesa muy buena, mis felicitaciones por ellos, estamos muy agradecidos. Y nos estaremos viendo en una próxima actividad académica. Muchas gracias, doctores. A continuación, hasta luego, gracias. Vamos a dar inicio a la clausura de este Congreso Internacional de Destrezas Legales, para lo cual tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Carlos Alberto Soto Coaguila. El doctor Carlos Soto es el fundador del Instituto Peruano de Arbitraje y a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, doctor. Muy buenos días con todos y todas y muy buenas tardes también a todos y todas que nos acompañan en otras latitudes. Hemos llegado al final de un intenso Congreso Internacional de Destrezas Legales. Decíamos ayer que el objetivo de esta actividad académica era poder dialogar y compartir experiencias que no necesariamente están en los libros, o podría ser un poco más categórico, que no se encuentran en los libros, y que finalmente es fruto de la experiencia, fruto de la actividad arbitral y fruto de el trabajo diario de las firmas internacionales que han sido convocadas el día de ayer y hoy para participar en este primer Congreso Internacional de Destrezas Legales en Arbitraje Internacional. Así que en lo personal he disfrutado, he estado muy atento a cada una de los comentarios y críticas que han vertido nuestros invitados y nuestras invitadas. Sin lugar a dudas, uno aprende todos los días, más aún cuando cada profesional y cada practicante del arbitraje va adquiriendo y va formando su propio know-how arbitral profesional, por decirlo de alguna manera. En esa medida, no me queda sino reiterar el agradecimiento por esa desinteresada participación de las firmas de abogados, de los estudios que han estado presentes y de los expertos que han estado presentes durante estos 2 días, compartiendo su know-how, compartiendo su expertise arbitral, y desde luego todos estamos sumamente agradecidos. Decía también que durante estos últimos años, no vamos a ser exactos, no es el momento precisar desde cuándo, el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional en todo el mundo ha ido delimitando sus propios contornos y sus propias características. Qué duda cabe, hoy día podemos hablar con propiedad que el arbitraje es una área de especialización del derecho con principios, con reglas y con un propio expertise profesional, una propia destreza legal arbitral.
destreza que se ha ido construyendo, que duda cabe, con la participación, con la puesta en práctica de todos los practicantes del arbitraje, abogados que defienden los intereses de sus clientes, gerentes legales o general counsel, que finalmente son los verdaderos interesados en la solución de controversia, árbitros, que son los que van a dirimir, y los jueces privados, quienes van a resolver la controversia sometida a su competencia, peritos legales que van a ayudar a los tribunales arbitrales a entender de mejor manera el derecho local, peritos técnicos, economistas, ingenieros, que van a dar una visión global de la controversia, pues los abogados no podemos conocer, que duda cabe, ni siquiera todo el mundo jurídico, menos aún el conocimiento en general. Y desde luego también los tribunales estatales, que finalmente son quienes van a evaluar si un laudo puede ser anulado por alguna causal tasada, contemplada en las leyes de arbitraje locales. Entonces, la participación de todos los expertos en el arbitraje, de todos los practicantes en el arbitraje, ha determinado que hoy día el arbitraje cuente con reglas, con principios, con una estructura propia. Pero como es natural, el ejercicio, las destrezas, estas habilidades blandas de abogados, árbitros, pues no están en los libros. Y entonces es fruto del día a día. Y en esa medida el Instituto Peruano de Arbitraje decidió organizar, sin temor a equivocarme, una actividad muy importante, sumamente práctica, sin dejar de lado el rigor científico, el rigor académico, para que grandes firmas de abogados con una experiencia en arbitraje internacional reconocida puedan compartir ese know-how arbitral con los, no solo con los nuevos interesados y practicantes del arbitraje, sino también con aquellos que tienen mucha experiencia, porque finalmente uno que desde luego tiene mente abierta está siempre presto y dispuesto a aprender y, ¿por qué no?, a confrontar el expertise de otros frente al el expertise que cada uno tiene. En esa medida creo que este congreso es sumamente útil, pues nos permite aplicar y poner en práctica todos estos consejos, recomendaciones que nos han esbozado y nos han explicado nuestros invitados. Así que muchas gracias al estudio Clery, al estudio Hogan Lovells, al estudio Foley & Fogg, al estudio Cuatro Casas y a la firma internacional Accuracy por participar en esta primera, en este primer congreso de destrezas legales. Deseo también decirles que es importante que tengamos en cuenta, como todas las actividades que siempre el Instituto Peruano de Arbitraje hoy día a cargo, la dirección a cargo de José Espinosa, de Mauricio Morales, de Michelle Salazar, de Soy Lampuero, de Alonso Sandoval y de Melanie Eras, todo el equipo del Instituto Peruano de Arbitraje seguramente preparará la segunda edición. Es decir, eso creo que todos debemos estar atentos a esa segunda convocatoria. No quisiera pasar a un siguiente tema, y es hablarles sobre Latin America International Arbitration, sin hacer una precisión que había omitido la mención de la firma Arnold & Porter. Es decir, Arnold & Porter también participó en esta firma el día de ayer con una presentación sumamente interesante sobre el rol de los asociados en los equipos de arbitraje internacional. Así que muchas gracias a estas 6 firmas internacionales, a Foley & Fogg, a Hogan Lovells, a Clery, a Cuatro Casas, a Arnold & Porter y desde luego a la firma de peritos Accuracy. Quisiera
pedirles unos minutos para poder comentarles sobre el Latin American International Arbitration. El Latin American International Arbitration es una nueva organización académica y profesional que ha sido fundada el 27 de mayo de este año, con ocasión del encierro obligatorio al que nos hemos visto obligados todos. Aproximadamente 100 árbitros y árbitras y abogados, gerentes legales, miembros de centros de arbitraje de las Américas, nos reunimos para fundar el Latin American International Arbitration. El Latin American International Arbitration, esta nueva organización académica y profesional, tiene 3 objetivos concretos: promover el uso del arbitraje, y qué duda cabe de las buenas prácticas en el arbitraje internacional. Es conveniente resaltar esto de las buenas prácticas en el arbitraje internacional. Compartir conocimientos y experiencias en arbitraje doméstico internacional, como lo que acabamos de ver en este evento sumamente trascendental organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje, de compartir experiencias, conocimientos que son fruto del ejercicio profesional en el arbitraje tanto doméstico como internacional. Y por último, pero menos importante, recopilar la jurisprudencia de las cortes estatales. Y cuando hablamos de jurisprudencia nos referimos a las sentencias que emiten las cortes estatales anulando laudos o rechazando anulaciones de laudos, reconociendo laudos extranjeros o medidas cautelares o provisorias, y analizando esta jurisprudencia. Entonces, son 3 objetivos concretos que el Latin American International Arbitration se ha trazado. En la actualidad somos 322 miembros del LIA, además de todos los países de las Américas. También hay practicantes de España, Italia, Francia, Dinamarca, y seguramente en los próximos meses la Nobel y Jovel, organización académica y profesional del LIA, se irá sumando más integrantes a este proyecto novedoso. El LIA cuenta con un board o un comité de dirección donde se encuentran representantes de los diferentes países, pero además practicantes muy reconocidos y que se dedican al arbitraje doméstico e internacional en todo el mundo. En función de las finalidades del IA, se han creado 3 comisiones de trabajo: la Comisión de Jurisprudencia Arbitral, la Comisión de Publicaciones y la Comisión de Capacitación. Son todos profesionales conocidos que se encuentran hoy día trabajando en las diferentes actividades. Y desde luego, el IA también es consciente que los jóvenes son el futuro del arbitraje, y en esa medida está constituyendo el Jan LIA -40, que será el foro de los practicantes del mundo arbitral -40, que tendrán desde luego los mismos objetivos que el LIA, de promover el uso del arbitraje y las buenas prácticas arbitrales y compartir conocimientos y experiencias. La primera reunión del Jan LIA -40 se realizará el 11 de septiembre del 2020 y están cordialmente invitados todos los jóvenes de todo el mundo. Mensualmente el LIA organiza un masterclass al que están cordialmente todos invitados. El primer masterclass, que se realizó en junio, fue referido al conflicto de intereses en el arbitraje financiado por Third Party Funding, a cargo de Bernardo Cremades. En el mes de julio, José María Alonso nos habló sobre la abogacía, el arbitraje, los sesgos cognitivos que hoy día están cada vez comentándose en el medio arbitral. En el mes de agosto, Yves Delan nos habló sobre el árbitro y la buena fe, este viejo principio que siempre está presente en las relaciones humanas. Y en el mes de septiembre, concretamente el 30, tendremos un conversatorio muy especial, porque estamos invitando a magistrados de las diferentes cortes estatales
de Iberoamérica para que ellos dialoguen sobre el control judicial de laudos arbitrales, que los magistrados opinen sobre los recursos de anulación de laudos arbitrales. Adicionalmente, el IA está organizando diferentes conferencias. El 5 de agosto llevó a cabo la conferencia al arbitraje en los contratos internacionales y el impacto del COVID, y el 31 de agosto la conferencia de desafíos en el arbitraje de inversiones. Asimismo, invitarlos a las diferentes actividades que el Latin American International Arbitration viene promoviendo y que tienen una gran ventaja, pues al encontrarnos hoy día en un mundo virtual, pues todas las actividades se encuentran al acceso libre de todos los practicantes del arbitraje y de todo el mundo. Basta con visitar las redes del IA, tanto en Facebook como en LinkedIn, para que puedan acceder a los videos completos de los seminarios, los debates, los masterclass de Latin American International Arbitration. Sin más, los invitamos pues a sumarse a esta actividad del IA y pueden enviarnos su interés de formar parte de esta nueva organización académica y profesional a nivel mundial. Así que muchas gracias a todos por estos minutos y también, y desde luego, al Instituto Peruano de Arbitraje por permitirme referirme al Latin American International Arbitration e invitarlos a todos a participar en esta nueva organización. Muchas gracias, José. Te dejo el uso de la palabra. Nuestro agradecimiento al doctor Carlos Soto, fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, por habernos acompañado en la clausura de este primer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional, que ha sido todo un éxito, y desde ya anunciamos que el otro año realizaremos la segunda edición de este Congreso Internacional de Destrezas Legales. Finalmente, quiero invitarlos a las actividades académicas que está organizando el Instituto Peruano de Arbitraje. La primera actividad académica que tenemos programada para este 7 de septiembre es Upcoming Leaders, Litigio y Arbitraje, en el cual participarán jóvenes promesas en el arbitraje peruano, los cuales nos comentarán sobre sus experiencias en el litigio y en el arbitraje, y serán conducido este evento justamente por el fundador del Instituto Peruano de Arbitraje, me refiero al doctor Carlos Alberto Soto Coaguila. También el 9, 10 y 11 de septiembre estaremos organizando el tradicional Congreso Regional de Arbitraje, que, como recordarán, el Instituto Peruano de Arbitraje organizaba este Congreso Regional de manera presencial. Iba rotando la sede del Congreso en diferentes provincias del país, como Arequipa, Trujillo, Tacna, entre otros. Sin embargo, debido a las consecuencias generadas por el COVID-19 y debido a que el Instituto Peruano de Arbitraje apuesta por la promoción y la difusión de las buenas prácticas arbitrales, es que ha decidido organizar este Congreso Regional de Arbitraje de manera virtual. La cita es este 9, 10 y 11 de septiembre para todas las personas que se encuentren interesadas. En la página de Facebook encontrarán el link para la inscripción a este tradicional Congreso Regional de Arbitraje. El 23 de septiembre estamos organizando la edición IPA Webinar, en la cual tocaremos el tema el arbitraje en materia de derecho deportivo. Desde el Instituto Peruano de Arbitraje continuamos trabajando pese a la pandemia en la promoción y la difusión de las buenas prácticas arbitrales. Finalmente, quiero hacerles presente la invitación de los eventos que está organizando el Estudio Carlos Soto y Asociados, que cuenta con oficinas en Perú y en España. Este 8 de septiembre estarán en el evento sobre jurisprudencia arbitral, en el cual contarán con la participación del doctor Fernando Rodríguez Angobaldo. La importancia de esta actividad académica es que, a diferencia de otras actividades académicas, en este evento se desarrollan y se comentan, analizan las diversas jurisprudencias que se han estado emitiendo. Luego, el 10 de septiembre, el Estudio Carlos Soto y Asociados organizará el Seminario de Arbitraje Internacional en honor al maestro Fernando de Traseñiz Granda, en el cual se reúnen destacados especialistas peruanos y extranjeros para comentar sobre diversos temas de actualidad y de interés sobre el arbitraje.
Este 10 de septiembre estarán tocando como tema sesgos y prejuicios en el arbitraje internacional. Finalmente, el estudio Carlos Soto y Asociados está organizando el 21 de septiembre el Seminario de Derecho Civil en honor al maestro Manuel de la Puente y Lavalle, en el que se tocará como tema la frustración del fin del contrato como remedio contractual frente al COVID-19. Bueno, ya han anunciado el doctor Carlos Soto que el 30 de septiembre, el IA está organizando el evento Control Judicial de los Laudos Arbitrales. Opinan los magistrados estatales competentes de conocer los recursos de anulación de laudos arbitrales. Finalmente, quiero invitarlos a poder ver un video que está de una actividad académica que está organizando el CAI Costa Rica. Mauricio, ¿nos podrías apoyar con el video, por favor? Este evento CAI Costa Rica organizaba este Congreso de Arbitraje Internacional de manera presencial. Sin embargo, también por las consecuencias generadas por el COVID-19, ha decidido organizar su 11ª edición de manera virtual. La cita es del 20 al 23 de octubre. El evento, como habrán podido haber visto en el video, es 100% virtual y el tema central del Congreso es arbitraje, instrumento eficaz del comercio internacional. Agradecemos a todas las personas que se conectan a las actividades académicas que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje y los esperamos en una próxima actividad. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima.